Cuando Lutero llegó a Roma, él le pasó lo mismo cuando yo fui por primera vez a Los Ángeles. Cuando fui por primera vez a Los Ángeles, a Estados Unidos, yo pensé que no habían pobres allá ni locos. Y yo fui caminando por la Hollywood Boulevard y yo dije, wow, Hollywood. Y cuando me di cuenta que habían locos y pobres y limosneros, yo estaba esperando de pronto ver a alguien con una limusina que se bajara. Kirk Douglas, Michael Douglas, Michael Jordan, puros locos, drogadictos. Y yo dije, ¿este es Estados Unidos? Y vi pobres, vi guetos, pobres. Vi americanos con todos desasiados, con los ojos azules, viviendo los famosos homeless. Y dije, Señor, ¿por qué hay pobres en esta nación? Dijo, no, porque es que la pobreza no radica en el país donde está, sino eso es una forma de pensar, es un espíritu. Bueno, Lutero cuando llegó a Roma se decepcionó, porque Roma era la sucursal del cielo y estaba ahí el vicario Philip Day, el Papa. Y cuando llegó Lutero, se dio cuenta que Roma era una cueva de demonios, una cueva de ladrones, y ahí fue donde él empezó a sentir ese celo de hacer la reforma. Y empezó a sacar mucha gente de la iglesia católica, y por eso es lo que se llama el protestantismo, porque protestaron. Y de ahí pues empezó el protestantismo a salir, se adherieron. Pero lo que hizo Lutero no lo hizo completo. Dejó la pauta para seguir haciendo un trabajo que se ha venido haciendo ya por más de 600 años aproximadamente o más. Después vinieron los bautistas, los calvinistas, los presbiterianos, los wesleyanos, los quaker. En el año 1800 aparecieron los adventistas, aparecieron los testigos de Jehová. En el año 1900 en la calle Azusa aparecieron los pentecostales. Y en el año 1900 aparecieron los de Asambleas de Dios. ¿Dónde nace Asambleas de Dios? Nace prácticamente en Suecia, y Asambleas de Dios es producto de ese avivamiento que salió de la calle Azusa, que fue a parar a Europa. El avivamiento comenzó en Los Ángeles, en California. Por eso Los Ángeles, California, está marcado proféticamente para hacer algo. Entonces, unos estudiantes estaban en la calle Azusa, eran como 20 o 40. Yo tengo el libro, la historia. Era un pastor moreno y les estaba enseñando sobre el Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Empezaron todos a hablar en lenguas. Ni siquiera él estaba diciendo que hablaran lenguas. Y entonces apareció un avivamiento. Entonces se puso de moda el bautismo en el Espíritu. Ese era el tema de moda. Y de ahí, de ese avivamiento, salieron predicadores tremendos, y que donde llegaban iban con la chispa de la calle Azusa. Como cuando van a ir a ver a Benny Hinn, que les transfieren una unción y ellos la riegan por otro lado. Por ejemplo, usted ve que Carl Luna recibió la unción de Benny Hinn, o sea, una unción para el pueblo hispano. Entonces todo eso, todo se va aprendiendo, porque es de chispa en chispa. Amén. Y de ese avivamiento de la calle Azusa, en Europa, en Suecia, se movió poderosamente el Espíritu, y vinieron predicadores suecos a Belén de Pará, a Brasil, y en una casa ellos comenzaron una obra, y ahí nació lo que se llama Asambleas de Dios. Y en aquel entonces Asambleas de Dios fue perseguida. ¿Quiénes perseguían a quién? Los que no hablaban lenguas perseguían a los que hablaban lenguas. Siempre el que no tiene algo persigue al otro que lo tiene.
¿Ve? Y nunca los avivamientos son de la noche a la mañana, eso se van formando poco a poco. Entonces nació lo que se llama Asambleas de Dios y vino la ola, en la ola de los 40, de los 50, que fue la ola de los milagros. El Señor se movió porque el Señor se ha movido. Con errores o sin errores, el Señor se ha movido. Y apareció la época de los milagros con Tele Osborne, Kathy Kuhlman, muchos predicadores poderosos, Oral Robert, de ahí es la escuela de Benny Hinn. En los 60 apareció la ola de la supersantidad, las 3P. ¿Cuál era el tema de moda? No te pongas pantalón, no te pongas pintura, no te cortes el pelo. Apareció lo que se llama el pentecostalismo, que viene de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico influyó mucho en la evangelización de Sudamérica, pero también dejó prejuicios. De ahí viene el famoso movimiento misionero mundial fundado por Luis M. Ortiz, que son bastante radicales, y de ellos han también tenido modificaciones, porque cada movimiento tiene sus ramas, y también el Señor lo permite. ¿Por qué permite el Señor todo eso? Para que la verdad no se estanque, sino que sea progresiva, porque si se queda todo en un solo lugar, es como la iglesia que está aquí en la ciudad. Yo les profetizo que va a venir un desparrame bien fuerte, porque se va a revolcar la iglesia aquí, la de la ciudad se va a revolcar. No me diga cuándo, pero se va a acordar de mí. Porque cuando el Señor ya nos lleva a un nivel y nos quiere meter a otro, tiene que haber un revolcón. Bueno, y en los años 60, 70 era el legalismo. Ahí fue donde yo nací, en la fe. Jugar fútbol era pecado, pintarse era pecado, ver televisión era pecado, y todo eso era necesario, porque hay gente que necesita un legalismo fuerte para poder cambiar, porque lo contrario no pueden ser santos. Necesitan ese legalismo fuerte. Después, en los años 80, yo ya vengo con esa transición, yo soy de esa generación. Apareció lo que se llama el movimiento de restauración. O sea, lo que se llama que ya no se condena, sino que se restaura a la persona. Entonces, en los años 80 aparece la sanidad interior, aparece la guerra espiritual. Yo soy de esa escuela. Aparece la guerra espiritual, aparece la danza davídica. Hasta los años 90, en el 2000 aparece el movimiento de las mega iglesias. ¿Cuál es la obsesión ahora de los pastores? Tener una iglesia grande, megas iglesias. Pero están tan obsesivos con tener iglesias grandes que se han despreocupado por la doctrina. Entonces, mucha gente dentro de las mega iglesias, pero muy poca calidad de vida espiritual. Usted habla con un creyente de todas esas mega iglesias y son pura motivación y emociones y no tienen doctrina. ¿Ok? Entonces estamos en las mega iglesias. ¿Ok? Iglesia, por ejemplo, la de César Castellanos, que tiene 500,000 de creyentes, imagínense. La iglesia de Paul Yonggi Cho, 1.500.000 miembros. Entonces todo el mundo quiere ser como Paul Yonggi Cho. Yo entonces me voy para el infierno, porque qué frustración tan grande. ¿Me hago entender? Y yo respeto todo eso, pero la reforma verdadera todavía no ha llegado en su totalidad, porque faltan restaurar muchas cosas. Yo respeto mucho el trabajo que hizo Lutero, que hizo Wesley, que hizo Juan Bohemia Hus, que hicieron todos los reformistas, porque yo creo que ellos
en lo poco que sabía fueron fieles a lo que sabían. Nadie tiene una verdad totalmente revelada. Yo no tengo la revelación completa. Yo no puedo decir, wow, yo tengo toda la revelación, hermanos. Yo soy el avatar del siglo, no. Yo estoy dejando luz para que otros sigan haciendo el trabajo de generación en generación. Pero sí tengo una responsabilidad. Yo sí quiero ser sincero con el Señor.